Irashaimase. Durante el mes de octubre, la izakaya está embrujada, así que todo es posible. Procede con cautela y que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. Comienza el mes de octubre y en esta segunda temporada del podcast hemos decidido tratar una serie de temas que tienen que ver con fenómenos sobrenaturales, leyendas urbanas, etc. La cuestión es que en Asia, al contrario que en Occidente, todas estas historias se cuentan en verano, principalmente en agosto, porque, como ya os contamos en el programa de la primera temporada sobre Matsuri, es el mes en el que se celebra la festividad de Obon. Es un momento del año muy especial en el que se cree que el alma de los fallecidos regresa a su hogar y, por lo tanto, lo que es o lo que se podría considerar la puerta entre el mundo de los vivos y los muertos permanece abierta. Otra de las cosas muy típicas del verano japonés, y también más o menos por esas fechas, son las atracciones tipo Casa del Terror, Escape Room, porque como hace semejante el calor y semejante la humedad, la gente lo que busca con esas atracciones es la sensación esa de escalofrío que te da ante una cosa chunga, ante una experiencia terrorífica. Eso te ayuda, entre comillas, eso de te ayuda a combatir el calor. O al menos eso dicen. La verdad es que se le ocurre muchísimo y yo creo que en Japón están las mejores casas del terror. Muchas de ellas con unas temáticas y unos efectos bastante elaborados. Pero es que, claro, tenemos que tener en cuenta que en Japón hay un tipo de juego tradicional diferente al Kimodameshi, del que ya hablé también en el programa sobre Matsuri, que es la prueba esta que te vas con tus amigos por la noche a un sitio abandonado para hacer esa prueba de valor, de pegarte toda la noche en ese sitio chungo. Esto es muchísimo más tradicional y se llama Hyaku Monogatari Kaidankai, que lo podríamos traducir como recopilación de 100 cuentos sobrenaturales. Ese kaidan a alguna gente le sonará por el libro de las Kade Ohern que se titula Kwaidan. Eso es una grafía anterior, un poquito antigua. La palabra en sí lo que denomina es un relato misterioso o de fantasmas. Kai, misterioso, extraño. Dan, hablar. De ahí que el libro de las Kade Ohern vaya de cosas así misteriosas, fantasmales. Otra palabra que os podéis encontrar relacionada con ese kai son los kaiki, que en sí también son novelas de ese estilo, relatos extraños. Lo cierto es que la palabra esta kaidan o kwaidan actualmente se refiere más a leyendas o cuentos antiguos que principalmente a cosas del estilo sobrenatural. Pero en este juego que os menciono, la cosa va de fantasmas, la cosa va de espíritus y la cosa va de cosas chungas. Para llevar a cabo el juego este de los 100 relatos, no necesita de mucha preparación, simplemente que se tengan 3 habitaciones conectadas entre sí. En la primera es donde se van a sentar los participantes formando un círculo. La segunda serviría de paso hacia la tercera, en la que se encienden 100 velas alrededor de un espejo sobre una mesa. Una vez que ya lo tienes todo preparadito, la gente de la primera habitación se va turnando para contar una historia terrorífica. Y cuando terminan, cruzan por la segunda habitación hasta la tercera, apaga una de las velas y se mira en el espejo. Esto se repite hasta que solamente queda una vela encendida. La creencia popular nos dice que en ese momento aparecen los espíritus que se han ido convocando a través de las historias que se han contado esa noche. Así que lo mejor y lo que se suele hacer normalmente es parar el juego en la vela 99.
Yo ya, si luego la gente de la izakaya quiere seguir y apagar la velación, es libre de hacer lo que quiera. A pesar de que este juego se puso muy de moda durante el periodo Edo, se cree que sus orígenes son bastante antiguos y que la gracia del tema este era probar el valor de los samuráis. La verdad es que a falta de un edificio abandonado, un edificio embrujado, maldito, llamadlo como queráis, supongo que esto te hace el papel, porque no siempre vas a tener acceso a hacer el Kimodameshi en el sitio perfecto que vaya bien a todo el mundo. Y en ese momento del año igual hasta tienes overbooking. Tienes que pedir la vez para la casa embrujada de turno de tu barrio. Así que hoy, tranquilidad, no voy a llegar a los 100 relatos, porque tal vez esto sería demasiado para un podcast y que tampoco me apetece ir convocando espíritus, porque sí. Pero antes de empezar, como sé que habrá una serie de gente que no aguantará hasta el final porque las cosas estas le dan miedo, aunque yo recomiendo que os quedéis porque van a estar muy bien, aprovecho y os recuerdo que están esos maravillosos, estupendos botoncitos que ponen seguir, suscribirse, yo ya no sé cómo se llaman ahora. El botón ese que os recuerda que ha salido un nuevo programa del podcast. ¿Que ya lo tenéis? Pues corazoncitos, pulgares hacia arriba, todo aquello que le recuerde al dichoso algoritmo que existimos. Y si no sabéis de cosas de estas tecnológicas, que no sabéis cómo encontrarnos, dónde estamos en las redes sociales, tenemos una página de internet súper fácil. Tú le das ahí www.podpage.com/historias-de-una-izakaya a una mala ponéis Podpage e historias de una izakaya en cualquier buscador os sale y ahí lo tenéis todo concentrado. Los episodios, dónde estamos en redes sociales, nuestro email, enlaces al canal de YouTube y a todos los servicios donde aparece el podcast. Más sencillo imposible. Recordado esto, ahora vamos a lo que vamos. Juguemos a contar Kaidan. Cuando la gente que yo llamo mis fuentes se enteró de que yo estaba buscando información sobre leyendas urbanas chinas, lo que me dijeron enseguida fue: busca Hong Kong, porque ese sitio tiene de todo. Y como siempre tenían razón. Y la verdad que es como una mina de oro de leyendas urbanas y sitios encantados. Pero no penséis en sitios antiguos, abandonados, para nada. A veces los sucesos más extraños pueden ocurrir en una estación de metro, como es el caso de la estación Choi Hung en Hong Kong. A pesar de que cuando llegamos está decorada con unos bonitos arcoíris, porque en cantonés Choi Hung significa precisamente eso, enseguida nos daremos cuenta de que tiene algo extraño. Y es que, a pesar de contar con 4 andenes, solamente se utilizan el primero y el cuarto. Los andenes 2 y 3 comparten la vía central, pero esta nunca se utiliza, porque durante su construcción, un ingeniero decidió realizar un viaje de pruebas con otros empleados hacia Kowloon Bay Station. El tren salió de la estación sin problemas, pero al poco tiempo se perdió la señal de radio y no se logró restablecer la comunicación hasta media hora después en que el tren volvió a la estación. Nadie se esperaba encontrar lo que se encontró cuando se abrieron las puertas de los vagones, y es que la mayoría de los pasajeros estaba o desmayados o desorientados. Parece ser que incluso algunos murieron al ser trasladados al hospital sin causa aparente. Tras este suceso se contrató a un médium para que investigara el caso y este les explicó que el problema era que la línea iba directa a las puertas del infierno y que la gente que había tenido la mala suerte de ir en ese primer viaje había visto lo que no debía. A partir de ese momento la compañía decidió construir 2 nuevas vías e inutilizar la tercera. Por lo tanto, si visitáis esta estación de metro en Hong Kong y veis pasar un tren por la vía central, ya sabéis que va directo al infierno. Cotilleo. En realidad, esa vía es para los trenes que regresan por la noche de la estación de Kowloon Bay. Vamos, que es una línea de mantenimiento. Pero yo me sigo quedando con la idea infernal, ¿eh? Afortunadamente, esta primera historia que os he comentado tiene una explicación lógica. Pero
hay veces que no la tiene, como por ejemplo lo que sucedió en la estación de Yau Ma Tei en noviembre de 1981. El tren se aproximaba a la estación y de repente el conductor vio a una chica vestida de blanco cayendo sobre las vías. A pesar de que activó los frenos de inmediato, ya sabéis que estos trenes tienden a tener un margen hasta que por fin frenan. Así que no solamente se notó el golpe contra algo, sino que el tren pasaba por encima de algo. Tanto la gente que iba en el tren como muchísima gente que estaba en el andén esperando aseguraron haber visto también a una chica cayendo. En concreto, un adolescente con un uniforme blanco. Como suele suceder en este tipo de accidentes, pues se llamó a los servicios de emergencia. Policía, bomberos, ambulancias. El problema fue que cuando llegaron a inspeccionar las vías no había nada. No había restos y no había manchas de sangre. El tren no había atropellado a nadie, porque nadie había caído sobre las vías. Es más, se retiró el tren para hacer una investigación a fondo y no se encontró ni una sola prueba de que ese tren hubiera atropellado a alguien. El hecho se calificó como una alucinación colectiva. Y es que esto de las alucinaciones colectivas debe ser una moda en Hong Kong, porque algo muy parecido ocurrió en la estación Witi, que actualmente se llama HKU Station. Allá por los años 70, el Servicio de Transporte Público de Hong Kong planeó construir esta estación como parte de una línea que iba hacia el barrio de Shek Tong Tsui. Lo que pasa que durante su construcción ocurrieron una serie de incidentes que se relacionaron con la cercanía del lugar a lo que había sido el hospital psiquiátrico Sai Ying Pung. En ocasiones en los túneles se podían escuchar los gritos desgarradores de una mujer. Al final, uno de los ingenieros extranjeros que llevaban la obra decidió averiguar el origen de esos sonidos y demostrar que aquello eran patrañas, y montó un equipo dirigido por él para inspeccionar el lugar. En un momento determinado, cuando llegaron al andén, se encontraron con una mujer vestida de blanco que saltó a las vías. Cuando llegaron corriendo a esa zona, nadie encontró el cuerpo o evidencias de que hubiera estado allí. Se dice que es el espíritu de una mujer que se había suicidado hacía años en el psiquiátrico. Claro que a veces los espíritus no son tan elusivos y tan tímidos como en estas dos primeras historias. Un ejemplo de ello es la calle de la Trenza, un camino cerca de la Universidad China de Hong Kong, donde muchos de sus alumnos se han encontrado con una chica con una larga trenza llorando en medio de la noche. Se dice que durante los años 60 y 70 mucha gente llegó ilegalmente a Hong Kong escondidos dentro de los trenes que llegaban hasta allí. Este fue el caso de una chica que había logrado ocultarse en el tren y que cuando vio que llegaba un control de policía saltó a las vías para evitar que la capturaran, con tan mala suerte que su trenza quedó enganchada en una de las ventanas y su cuerpo fue arrastrado por el tren hasta que su cuero cabelludo cedió, llevándose consigo la cara. Así que cuando los estudiantes se encuentran con una muchacha en medio de la noche que lleva una larga trenza, está de espaldas y llorando, si le preguntas qué le pasa y le pides que se dé la vuelta, tal vez te arrepientas, porque cuando lo hace, no tiene rostro. Con todos estos ejemplos, parece que cuando tienes un encuentro de estos paranormales, el lugar ya te tiene que dar mal rollo de por sí. Pero a veces eso no es cierto, porque en Hong Kong existe una cascada en el Parque Regional de Plover Cove que cae sobre una profunda laguna rocosa. El lugar es espectacular, muy bonito, pero a esa laguna le llaman la Laguna de la Novia, porque cuenta la leyenda que durante el traslado de una novia en su palanquín desde Wu Cao Tang a Luk Keng, donde residía su novio y futuro marido, uno de los porteadores resbaló y el palanquín cayó por la cascada sin que se pudiera nunca recuperar el cuerpo de la novia. A veces se puede ver a una bella mujer vestida de cheongsam cepillándose el cabello
junto a la laguna. Otro sitio que tampoco nos causaría ningún rechazo sería Sai Kung, que es una zona de senderismo muy popular en Hong Kong, pero que tiene un pequeñito problema, y es que muchísima gente se pierde en esa zona. Existe la creencia de que hay una puerta a otra dimensión. Precisamente en el año 2005, un policía que estaba haciendo senderismo por ese sitio se perdió y llamó con el móvil a su unidad para que fueran a rescatarle. El problema es que las coordenadas que dio no sirvieron absolutamente de nada, porque no existían. A día de hoy sigue desaparecido. Si no te puedes fiar de las estaciones de tren ni de metro, si no te puedes fiar de los parques y zonas recreativas, ten cuidado también con los hoteles. Existe uno en la isla de Cheung Chau, en Hong Kong, donde tal vez no deberías pasar tus vacaciones. Me refiero al Bella Vista Villa. En 1989, una mujer vestida de rojo con un traje tradicional se suicidó junto a su hijo en una de las habitaciones. Hay veces que te dicen que fue mediante humo, otras veces dicen que fue ahorcada, otras veces dicen que fue mediante el humo del carbón y pastillas. En China se tiene la creencia de que si te suicidas vestido de rojo, te convertirás en un espíritu vengativo. La cuestión es que en 30 años ha habido 20 asesinatos en ese hotel. Muchos huéspedes han dado testimonio de apariciones espectrales o de gritos fantasmales procedentes de las víctimas que murieron en el hotel. Lo que pasa que hay veces que ni siquiera sabes que el hotel en el que te hospedas era un lugar poco recomendable o directamente embrujado. Porque si los dueños del hotel Bellavista le cambiaron el nombre a Miami Resort y con eso pensaron que ya se habían quitado el muerto, nunca mejor dicho, de encima, otras veces es más un cambio de edificio que un cambio de nombre, como el que se levanta en la actualidad en el número 31 de Granville Road, en Tsim Sha Tsui, lugar que fue escenario de un asesinato al que los medios sensacionalistas llamaron el asesinato de la Hello Kitty. En mayo de 1999, una chica de 14 años acudió a la comisaría de policía diciéndoles que el espíritu de una mujer que había torturado y matado junto a su novio y 2 individuos más la estaba visitando. Cuando la policía acudió al lugar de los hechos, lo único que encontraron fue un peluche enorme de Hello Kitty y en su interior estaba el cráneo de la víctima, una camarera de un club nocturno de 23 años llamada Fan Man-ji. Supuestamente, a principios de ese año, ella le había robado la cartera a uno de estos tipejos, miembro de una tríada, y a pesar de que la chica se la había devuelto con los $500 que había en su interior, el tipo le exigió una multa. Y ante la imposibilidad de conseguir ese dinero, la secuestraron y la llevaron al piso de Granville Road para torturarla durante un mes. La sometieron a toda clase de vejaciones y al final entró en shock y murió. Cuando los mafiosos regresaron al piso y se encontraron el cadáver, decidieron descuartizarlo, hervirlo y repartirlo en bolsas por los diferentes basureros. Solamente conservaron la cabeza. Y no se sabe muy bien por qué la metieron dentro del peluche de Hello Kitty. Poco después, la chica de 14 años, Ah Fong, comenzó a ser visitada en sueños por el espíritu de la fallecida. Y es por eso que decidió confesar. Hasta su demolición en el año 2012, se dice que a veces se podía ver la aparición espectral de una mujer por los pasillos del edificio. En 2016, en ese sitio se construyó un hotel que se llama Soravit y tiene en su lobby 3 estatuas de Buda dedicadas a la fallecida. ¿Habrá logrado calmar eso al espíritu o seguirá rondando por los pasillos del hotel? Solo hay una manera de averiguarlo. Aunque a veces, para averiguar estas cosas, contamos con amigos y con el grupo, así que nos lanzamos a explorar sitios que no deberían de ser explorados. Como por ejemplo, el edificio histórico de Namco Terrace en Wan Chai.
Se trata de uno de los edificios embrujados más famoso de todo Hong Kong. Durante la Segunda Guerra Mundial fue utilizado como prostíbulo por los militares japoneses y se dice que por sus pasillos rondan los espíritus de mujeres sin cabeza. En 1993 se planeó su demolición y se vendió el terreno para que se construyera un hotel, pero las obras están paradas hasta el día de hoy. ¿Por qué? No se sabe. Claro que basta que dejes un edificio embrujado en pie para que haya alguien que decida visitarlo. Y eso es lo que ocurrió la noche del 30 de noviembre de 2003, cuando 8 adolescentes decidieron pasar la noche allí para tener una experiencia sobrenatural. Y la tuvieron. Porque a la mañana siguiente, 3 de las chicas integrantes del grupo necesitaron ayuda psiquiátrica después de declarar que habían sido atacadas por una entidad sobrenatural. Porque a veces, ni con tus amigos merece la pena vivir según qué aventuras. Pero es que hay veces que parece que es inevitable que nos veamos atraídos hacia este tipo de lugares. Como por ejemplo, la escuela Tak Tak, en Pingshan, distrito de Yuenlong. Inaugurada en 1931, durante la Segunda Guerra Mundial fue el lugar de entrenamiento del ejército japonés. También se habla de que las víctimas de los interrogatorios y torturas de los japoneses fueron enterradas allí. La cuestión es que, terminada la Segunda Guerra Mundial, se volvió a abrir el colegio para luego ser cerrado años después. Se cuenta que el día de su cierre, supuestamente la directora del colegio, vestida de rojo, se dirigió a uno de los baños y allí se ahorcó. En el año 2001, un grupo de 12 colegiales decidieron visitar el lugar y escucharon pasos, ruidos extraños y vieron a un espectro femenino vestido de rojo. El grupo tuvo que recibir ayuda psiquiátrica porque una de las chicas, en un ataque claramente psicótico, decidió ahorcarse y mordió al compañero que estaba intentando evitarlo. Porque, aunque creas que conoces muy bien a tu grupo de amigos, nunca sabes cómo van a reaccionar ante un fenómeno paranormal. Claro que también es cierto que otras veces personas totalmente desconocidas te salvan de situaciones muy difíciles. Y saltamos a China continental y a la noche del 14 de noviembre de 1995. Un joven logró subirse al último autobús del día con dirección a Fragrant Hills en Beijing. En un momento determinado de la ruta, hubo 3 individuos al lado de la carretera haciéndole señales al autobús para que parara. Normalmente el conductor no les hubiera hecho ni caso, pero como era el último del día, decidió parar. El resto de pasajeros se quedó un poco sorprendido porque los 3 iban vestidos con ropas tradicionales de la dinastía Qing. Lentamente se dirigieron sin decir palabra hacia el fondo del autobús y se sentaron. A medida que iba avanzando en su ruta, el vehículo se fue vaciando de gente, hasta que solamente quedaron el chico joven, una señora mayor, el conductor y los 3 individuos al fondo. Pero hete aquí que en un momento determinado la señora mayor va y dice que el chico joven le ha robado la cartera. El otro, señora, pero usted que me está contando, la señora, sí, tú que me has robado. Al final deciden bajarse del autobús para ir a una comisaría de policía y aclarar el asunto. En el momento en que se vieron los dos solos en la calle, la señora mayor le dijo al chico que tranquilo, no iban a tener que ir a ninguna comisaría de policía, pero que era la única manera que se le había ocurrido de bajar de aquel autobús, porque los 3 individuos que iban al fondo no tenían piernas. Para la gente que no conozca cómo funciona este tema de los fantasmas en Asia, normalmente los espectros y las apariciones fantasmales no tienen piernas. Es una de las pocas formas de saber que lo que te acabas de encontrar es un espectro. Aunque no siempre tienen por qué tener apariencia corpórea, como es el caso de los sucesos que ocurren en el centro comercial Liwan Plaza. Situado en la ciudad de Guangzhou, uno de los ideogramas del mall se parece demasiado al ideograma que se utiliza para muerte. En el lugar ya han ocurrido más de 12 suicidios y los testigos aseguran que una fuerza sobrenatural parecía empujar a las víctimas por encima de la barandilla.
La razón por la cual este sitio está cargado de energía negativa es porque durante el momento de su construcción se descubrió que estaba en un terreno que había sido un cementerio y se llegaron a desenterrar 8 ataúdes. La constructora enseguida contactó con unos monjes taoístas para que identificaran los féretros y realizaran una ceremonia de limpieza. Pero les contestaron que precisamente esos féretros estaban allí para mantener alejados a los malos espíritus y que nunca tenían que haber sido tocados. Como resultado, el edificio está construido con forma de octógono para contrarrestar esa mala energía. Otra cosa es que realmente lo hayan logrado. Para la gente que piense que dando el salto a Japón se libra de este tipo de temas, es precisamente todo lo contrario. Si algo tienen los japoneses es leyendas urbanas para dar, vender y regalar. Antiguas, modernas, tradicionales, relacionadas con las nuevas tecnologías. Las más básicas y tradicionales normalmente tienen que ver con los llamados obake, que son una especie de espíritus juguetones de monstruillos, que a veces no son muy peligrosos, pero otras veces no conviene encontrártelos. De los que menos, Beto Beto-san. No es ni el primer ni el último espíritu que recibe su nombre de una onomatopeya, porque Beto Beto es el sonido que hacen los pies al caminar, el sonido de pasos. Este obake lo único que hace es seguirte, así que si tú vas caminando por una calle solitaria durante la noche y empiezas a oír unos pasos que te siguen, será Beto Beto-san. Si paras, él para. Si continúas, él continúa. Y así hasta que se van acercando cada vez más y más los pasos. Si lo que quieres es que te deje en paz, la única manera es echándote a un lado y diciendo «después de ti, Beto Beto-san». Y entonces escucharás unos pasos alejándose por delante de ti y podrás continuar tu camino. Es todo cuestión de tener buena educación. El problema viene cuando te encuentras con otros donde librarse de ellos tiene su truco. Como por ejemplo el caso de Kuchisake Onna, la mujer con la boca rasgada. Se dice que es el espíritu de una mujer cuyo marido celoso le destrozó la boca. En otras ocasiones, la versión es que una mujer celosa de la belleza de ésta le destrozó la boca. Y la nueva versión es que fue víctima de una operación de cirugía estética que salió mal. A este espíritu se le suele encontrar por la noche en una calle solitaria con la cara cubierta por una mascarilla quirúrgica. A los desafortunados que se cruzan con ella, normalmente les pregunta: ¿crees que soy guapa? Contesten lo que le contesten, entonces se baja la mascarilla para mostrar su boca rasgada y vuelve a preguntar: ¿crees que soy guapa? Si la respuesta es que no, entonces te mata. Y si la respuesta es que sí, entonces procede a hacerte la misma sonrisa. Métodos para evitar que eso pase. El primero, decirle «eres muy normal». El segundo, darle caramelos. El tercero, decir la palabra pomade 3 veces. El cuarto, preguntarle ¿soy yo guapa? Y el quinto, darle el nombre de una persona a la que odias profundamente, porque entonces irá a por ella. ¿Se os ocurre alguien? Con estos ejemplos parece que siempre hay algún tipo de frase o algún tipo de truco para librarte de este tipo de encuentros, pero no siempre es así. Hay que tener mucho cuidado para no encontrarse con el noperabo, el sin cara. A veces puede ser un hombre, a veces puede ser una mujer. La cuestión es que siempre aparece de espaldas y cuando te acercas y se vuelve, no tiene rasgos faciales. Otras veces puede que sí que los tenga, pero al limpiarse la cara se borran. El problema de estos es que suelen actuar en grupo, así que si logras salir corriendo y te encuentras con otra persona, al relatarle los hechos, puede que te encuentres con una sorpresa, porque al pasarse la mano por la cara te diga «¿cómo esta?» y tener que salir corriendo hacia tu casa. Claro que al contarle a la persona con la que vives lo sucedido, puede que se pase la mano por la cara y diga «¿cómo esta?» Claro que en todo esto, con los peores con los que nos podemos encontrar son los espíritus vengativos, como es el caso de Teke Teke.
De nuevo otra onomatopeya que enseguida entenderéis. En este caso se trata del espíritu de una chica que fue raptada, violada y torturada. Sus secuestradores, pensando que estaba muerta, tiraron su cuerpo a las vías en el momento en el que pasaba un tren y la partió en dos. Desde entonces su espíritu ronda las estaciones de tren por la noche y avanza ayudada de sus brazos, provocando el sonido tec, tec. Ten cuidado porque si te la encuentras, te cortará por la mitad. Leyendo todas estas historias parece que llegas siempre a la conclusión de que claro, el ser humano es maligno por naturaleza, el daño que nos hacemos los unos a los otros, pero cuidado porque a veces hasta los objetos más simples o las plantas pueden ser tu enemigo. Me refiero a los yuboko, árboles que crecen en lo que eran campos donde ha habido una gran batalla y como han crecido sobre los cadáveres que fueron abandonados por allí, se supone que son árboles que se alimentaron con sangre humana. Cuando pasas junto a ellos, te atrapan e insertan sus ramas como agujas para chuparte la sangre. Al final, de ti solamente queda un amasijo de carne y huesos del que se encargan las alimañas y posteriormente tus huesos quedan integrados dentro de las raíces del árbol. Solo hay dos maneras de descubrir cuándo estás en presencia de un yuboko. La primera es excavar en las raíces y entonces encontrarás los huesos de sus víctimas, y la otra es cortando el árbol y viendo que su savia en realidad es sangre. Supongo que a estas alturas mucha gente estará pensando, Kitsune, es que como en casa, en ninguna parte. Lo siento, pero no. ¿Sabéis esos huecos que tenéis por casa? Esos espacios que quedan entre los muebles y la pared, la puerta y la pared. Bien, pues la próxima vez fijaos porque tal vez podréis ver a Tsukima Onna. Si lo consigues, te preguntará, ¿quieres jugar al escondite? Si no le contestas y la sigues mirando, te raptará y te llevará a otra dimensión. Si no la miras, habitará tu casa para siempre y tú no podrás irte. Si accedes a jugar con ella, ten cuidado y escóndete bien, porque si te encuentra, te raptará y te llevará a otra dimensión. Para quienes piensen, me encierro en el baño, que allí no hay huecos, tengo malas noticias. Ni siquiera el excusado se libra de tener fantasmas. Claro que aquí también hay niveles, como por ejemplo Hanako-san. Habitualmente en los colegios japoneses el baño de chicas está en la tercera planta y se cuenta que es mejor no utilizar el tercer cubículo en esos baños. La razón es que allí vive Hanako-san. Hay versiones que dicen que es el espíritu de una niña que murió durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial mientras jugaba al escondite. Otras hacen referencia a una estudiante que se suicidó tras sufrir acoso escolar. La más chunga habla de que fue asesinada por un psicópata o un profesor. En cualquier caso, si tú vas al baño de chicas de la tercera planta y golpeas 3 veces en la puerta del tercer cubículo, preguntando, ¿estás ahí, Hanako-san? Si realmente está, te contestará, estoy aquí. Si decides entrar, te encontrarás con una niña de pelo corto con una falda roja. Las luces del baño empezarán a encenderse y apagarse. Las puertas de los otros cubículos empezarán a abrirse y cerrarse y saldrá sangre de los váteres. Con suerte, solamente buscará asustarnos. Con mala suerte, nos meterá la cabeza dentro del váter. Lo mejor, no entrar. Lo mejor, no preguntar si está. Y lo mejor también, lleva tu propio papel del váter. Pero si Hanako-san esto no lo controla, es que hay otro. Me refiero a Akamanto, un espíritu que aparece cuando tú te metes en el baño y resulta que no hay papel. En ese momento aparece una figura vestida con una capa roja y te pregunta, ¿quieres papel de váter rojo o azul? Que tú que estás ahí en una necesidad perentoria, casi que le dices, me da igual, pero bueno, si le contestas rojo, te apuñala y deja todo rojo de sangre. Si le contestas azul, te estrangula
y deja tu cadáver azul por la asfixia. Si te le cachondeas, te coge del cuello y te arrastra al váter para llevarte al inframundo. Aparte de tener tus propias cositas en el bolso, en el bolsillo, donde sea que te hagan un apaño, hay otra manera de librarse de Acamanto, y es decirle no, gracias. Hay que ser educados, gente, hasta con los espíritus malignos que te quieren matar. Vale, ya escucho a los del fondo. ¡La ciencia, Kitsune! ¡La ciencia! ¡La ciencia ilumina! Vale, os presento el código QR rojo. Unas pegatinas que están por todo Japón con un código QR de estos que escaneas con el móvil. Bien, pues se dice que si lo escaneas, te llevará a una página con vídeos de muertes violentas. O en el peor de los casos, un vídeo de tu propia muerte. Claro que a veces no es necesario escanear un código para que te aparezca una cosita de estas en tu ordenador, como por ejemplo la habitación roja. Tú estás navegando tranquilamente por la internet y de repente te salta el típico pantallazo, ventanita con publicidad. Pero en este caso es un texto sobre fondo rojo que dice ¿te gusta? Cierras la ventanita, continúas con tus cosas, pero vuelve a saltarte otra vez. Es texto sobre fondo rojo, pero dice ¿te gusta la habitación roja? La vuelves a cerrar y te aparece otra ventana, esta vez con la lista de las víctimas de la habitación roja. Y en ella está tu nombre. Cuando encuentran tu cadáver, la sangre ha teñido de rojo las paredes. Estás en la habitación roja. Y es que en Japón hasta las cosas más mundanas pueden tener su leyenda, como por ejemplo una moda. Parece ser que había una chica que quería hacerse un piercing en la oreja, pero sus padres se negaban. Tanto les insistió que al final le dieron el dinero para que se fuera a un centro comercial y que se lo hicieran en condiciones. El problema estuvo en que la chica dijo, ¿para qué me voy a gastar todo este dinero pudiendo hacerme el piercing mi amiga? Quedaron para que la otra le hiciera el piercing y ya está. El problema es que unos días después empezó a notar un terrible dolor en la oreja izquierda. Aprovechando un momento en el recreo, se acercó al baño, se miró la oreja y comprobó que la tenía muy inflamada e irritada. Pero también se fijó en que del agujero salía un hilo blanco. Así que empezó a estirar y estirar y estirar, pero aquello no parecía terminar nunca. Al final, desesperada, agarró unas tijeras y lo cortó. En ese momento notó un dolor terrible y todo se volvió negro. La chica empezó a gritar como loca, aparecieron por allí los profesores y se la llevaron a un hospital. El médico, como es normal, le hizo toda una serie de preguntas y la chica le comentó toda esta historia rocambolesca del piercing, la amiga, la oreja que se le caía a cachos y el hilo. En ese momento, el médico le dijo, te vas a quedar ciega, porque eso que cortaste era tu nervio óptico. Vale, de acuerdo. Sé que esta historia es una cosa creada por los padres para que los hijos no se hagan el piercing, porque ya me diréis cómo le eches el nervio óptico a... En fin. Lo que no es tan inventado y responde a una creencia muy enraizada en la cultura popular japonesa son los Hito Basira, que se traduciría como pilares humanos. Esto hace referencia a la creencia que se tiene en Japón de que algunos edificios tienen entre sus muros cadáveres procedentes de una especie de ritual de sacrificio humano con el que lograban que el edificio se mantuviera en pie. Un ejemplo de ello es el castillo de Matsue, donde se cree que entre sus muros emparedaron a una chica a la que raptaron mientras bailaba durante un festival. Es por eso que cada vez que alguien bailaba por las calles de Matsue, el castillo se tambaleaba y tuvieron que sacar una ordenanza especial para que la gente no bailara por las calles del pueblo.
Este tipo de cosas nos puede llevar a pensar que tal vez las construcciones actuales no tienen por qué darte este tipo de sorpresas. Pero a veces la pasividad de las constructoras llega a sorprendernos. Es el caso del túnel de Sendagaya en Shibuya. Para las Olimpiadas de 1964 se decidió construir allí un túnel y cuando comenzaron las obras se encontraron con un cementerio. Como no había tiempo ni dinero para trasladarlo, decidieron construir a su alrededor. El problema fue que a partir de ese momento hay testimonios de apariciones dentro del túnel y a veces, cuando lo atraviesas, aparecen manos fantasmales marcadas en las ventanillas. Otras veces, mientras lo atraviesas, puedes notar cómo algo pesado cae sobre el techo del automóvil. Un consejo habitual para los conductores que cruzan el túnel es que no miren en sus espejos retrovisores, porque tal vez lo que vean serán los fantasmas persiguiéndoles. Y quiero terminar con una historia que realmente será muy difícil que escuchéis por ahí, porque supuestamente la propia historia está maldita. Existen testimonios de gente que dice que todos aquellos que la escuchan entran en un estado catatónico o que su mente queda atrapada en otra dimensión antes de morir. Me estoy refiriendo a la leyenda titulada La cabeza de vaca, que se descubrió entre unos textos del siglo XVII, pero no se tiene muy claro su origen. La verdad es que la historia en sí combina muchos de los diferentes elementos de algunas de las leyendas que os he ido comentando. Luego también está el tema de aquel profesor que durante una excursión estaba contándoles diferentes leyendas urbanas a sus alumnos y decidió contarles esta. Lo que pasa que los alumnos empezaron a chillar y le pidieron por favor que no la contara, pero él insistió y cuando terminó de contárselo descubrió que todo el autobús había entrado precisamente en ese estado catatónico que dicen que les da y hasta el conductor estaba desmayado sobre el volante. Mirad, haced lo que queráis. Yo os la voy a contar porque la historia merece la pena. Parece ser que